versículo 13 para entender las palabras. En otras palabras, Esdras leía, pero había intérpretes. Esdras decía, así dice Dios, y los intérpretes decían, esto es lo que quiere decir Esdras. Entonces, el trabajo de nosotros es ambos, porque tú no solamente declaras la palabra, tú también tienes que darla a entender. ¿Se entiende? Habían dos. Esdras leía y habían hombres que interpretaban. Nosotros de estos dos tenemos que hacer uno. Tú la lees y tú la interpretas. Por eso eres el predicador, por eso eres el invitado y no inventes. Alguien dijo ayer, preguntó que si no hace falta, sino que el Espíritu Santo hable. Entonces, ¿para qué leemos la Biblia? ¿Para qué tenemos los rótulos en las calles? No tiene sentido. Y hay gente que lo quiere ser tan espiritual que son flojos, que no quieren ni leer la Biblia porque ellos no tienen que hacer nada. Es como decir, yo no tengo que trabajar porque Dios me va a suplir. No. Dios nunca llamó a nadie que estaba durmiendo. Dios siempre llamó a gente, aunque estaban trabajando mal, pero estaban trabajando. Llamó a Eliseo, pero estaba trabajando con bueyes. Llamó a Pablo, aunque estaba persiguiendo a los cristianos, pero estaba trabajando. Él llamó a los pescadores porque estaban trabajando. Dios no llama a flojos ni a holgazanes. Soy medio feo, ¿no? Pero es una verdad. ¿Y qué van a decir? Ok. Entonces, leían el libro de la ley, pero mire lo que dice en letras fuertes ahí. Leían el libro, ponían el sentido, entendían la lectura. ¿Lo ven lo que dice ahí? Leían el libro, ponían el sentido, entendían la lectura. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, hablando de la palabra. Y ponían el sentido, era la exposición. De modo que entendiesen las escrituras, era el resultado. Entonces, hay tres cosas importantes aquí que vamos a hablar. Los misterios, la iluminación y la revelación. Los misterios de Dios no se entiende. Póngale un lado oscuro. Póngale el lado donde dice no se entiende. Póngale el lado oscuro. El punto 1 de la parte baja de la página 14. Los misterios de Dios, otra palabra que no se entiende, está oscuro. Número 2, la iluminación de Dios, una aclaración. Al lado póngale luz. Y número 3, la revelación de Dios, un entendimiento. Le pone la palabra realidad. Es otra palabra, estaba oscuro, llegó la luz y ahora hay una realidad. ¿Se vale? Misterios, iluminación y revelación. Y cuando la gente viene a la iglesia, no tiene ella la revelación, porque tú estás hablando de un verso y ella está en oscuro. Es tu trabajo de ponerle luz. ¿Se entiende? Ok. Nota importante. Un consejo. Nunca te pongas a predicar de algo que tú no lo entiendes, porque si tú estás confundido, vas a confundir a la gente. Nota importante. Página 15. Nota importante, estos conceptos son válidos para una predicación efectiva y en todos los tiempos, lugares y culturas. No importa. Yo he viajado un poco en diferentes partes del mundo, selva, África, India, Alemania, la Amazonas, del lado de Brasil, del lado de Argentina, del lado de Perú, del lado de Colombia. Todo esto funciona igual, porque hace falta la revelación, hace falta la luz. La gente está viviendo en oscuridad, hace falta una luz para que venga a ser claro y esa es tu responsabilidad. La tarea fundamental del predicador son tres: traducir en un sentido de hacer comprensible algo. No, cuando alguien, ¿saben algo que a mí me choca? Alguien que me corrija, por favor. A mí me choca cuando le hacen una pregunta a alguien y se toma media hora para contestar. ¿Sabe lo que quiere decir? Que no sabe lo que está diciendo, no sabe cómo aterrizar. No hay que ser un sabio, hombre. Y hay gente que una pregunta tan simple te dan un paseo por el cielo, tierra y mar, ya la gente se durmió. Y no hay nada más terrible que un predicador que quiere predicar tan bonito y quiere traer cierta cosa al mensaje y la gente dice, oye, pero eso ya lo sabemos. Es como alguien, cuando tú vas a predicar, ay, iglesia, aleluya, yo tengo una revelación. Llevas media hora predicando y no traes más revelación. Revelación para él, pero no revelación para la gente. Consejo, mucha de la gente que está escuchando sabe más Biblia que tú. Esas viejitas que llevan 100 años en la iglesia saben más Biblia que tú. Y tú nada más dices un texto equivocado y ellas dicen, no, qué tonto, ahí no va. Bueno, traducir un sentido de hacer comprensible algo, presentar con vida. Si vas a presentar, preséntalo palpable, que sea real.
Hay gente que son tan metodistas. Yo he ido a iglesias a predicar donde tienen una plataforma bien alta, allá cerca del cielo, no hay que orar, allá tan cerca del cielo. Yo digo a la gente, no, yo no estoy tan cerca de Dios, yo predico de acá abajo. El mensaje tiene que tener vida, tiene que tener vida. Dios mío, yo he visto gente predicar mensajes que lo que sale por su boca no va con su cara, y Dios mío. Entonces, hay predicadores que tú los escuchas y te dan ganas de cortarte una vena. Yo me suicido aquí mismo, hombre. O dan ganas de decir, ¿sabes qué? Déjame subir, yo predico el mensaje mejor que tú. Tu carita tiene que decir qué rico, qué verdad, qué vida lo que tú estás diciendo. Número 3, conducir a los oyentes a una línea transmisora. Tú tienes que llevarlo como un juego de tenis. Tú comienzas el mensaje y que ellos te sigan. Y yo te voy a enseñar cómo la gente te puede seguir. Tú puedes subir y bajar de tu mensaje sin ningún problema a través de la oración de transición. Te la voy a enseñar. Su trabajo se podía resumir con la frase, que es lo que dice, comienza en el libro, hablando de la Biblia, comienza en el libro, pero termina ¿con qué? Con la gente. Tú no puedes comenzar el mensaje con la Biblia y no atacar el corazón de la gente. El mensaje comienza con la escritura, pero el blanco es que tocar el corazón al individuo que te está escuchando, la gente que te está escuchando, esos 14 grupos de personas que te están escuchando. Todos los elementos esenciales se encuentran ahí. Número 1, la lectura en voz alta de un pasaje de la Biblia. Lee, a mí me gusta salir a mi patio, leer la Biblia en voz alta, porque la estoy leyendo, la estoy viendo, la estoy escuchando. Hacer un comentario sobre su significado, lo que ha entendido del pasaje, fruto del estudio que ha hecho y de lo que Dios le ha revelado. Si vas a predicar un verso, léelo, estúdialo, satúrate tu mente. ¡Wow! Que que la gente sepa, él sí sabe lo que está diciendo. Explicar e ilustrar la forma de aplicarlo. ¿Lo entendiste? Te tocó, te emocionó, te provocó y ahora tú quieres compartir. La gente recibe algo así. Preferiblemente comerse una sopa de fideos que tenga buen sabor a que comerse un pedazo de carne que no tenga sal. Y las comidas más simples, ¿qué son? Nada, frijolitos con chicharrón, que si se tapa una avena, que se tape con propósito, ¿no es cierto? Un taquito de chicharrón con frijol refrito y con bastante manteca de cerdo, ¿no es cierto? Que se tape con propósito. Y simple, hola, se come rico. Y las comidas más ricas las he comido yo en las casas más simples en diferentes partes del mundo. Pero qué rico se come, porque la gente cuando te lo hizo con un ingrediente muy especial, en el ingrediente del amor. La homilética es la ciencia y el arte de preparación y exposición de sermones, el arte de preparar un buen mensaje. Nos quedan 10 minutos. Esta definición emplea 4 términos importantes, son 4 términos, es ciencia, arte, preparación y exposición. Aquí está la primera, ciencia, conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Wow. Número 2, arte, disposición para hacer algo bien. Hazlo bien, hazlo bien. Preparación, acción de preparar, disponer una cosa para su uso. Yo estoy ahorita en la sala, yo tengo mi oficina, tengo como 4 Biblias abiertas y otras tomando notas porque preferiblemente que me sobre material a que me falte. Preparación, acción de preparar, la gente sabe. No es lo mismo cuando la gente, tú te inventaste algo ahí, a cuando alguien saca tiempo para prepararte una buena comida. Las comidas de acción de gracia no se preparan en un día, se preparan 3 o 4 días porque toda la familia viene. Un mensaje es igual, si vas a predicar, si tienes el tiempo, a menos que el pastor te diga predicas en 10 minutos, es diferente, pero un buen predicador siempre tiene algo en la estufa. Tú tienes que estar listo en tiempo y fuera de tiempo. Pero cuando alguien te dice a ti, sabes que te tiene que predicar el domingo, tú vas a comenzar a preparar el mensaje. Un buen arroz, con buen frijol, con una buena carne, con una buena salsa, con un buen chilito, con una buena ensalada, con un buen postre. El mensaje es igual, porque ya tú estás anticipando que la gente va a recibir la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Eso es el arte. Exposición.
No, preparación, acción de preparar, disponer una cosa para uso. Exposición, acción de exponer, narración, relato. Predicar es anunciar, 4 cosas. La idea de proclamar es anunciar, decir, pregonar, que tiene que ver con repetir. No es debatir, es aclarar. Escuchen un momento. Cuando tu tema es una pregunta, en otra palabra, ¿dónde está Dios? Quiero hablar hoy sobre dónde está Dios. Tu esqueleto tiene que contestar esa pregunta. Y déjame darte algo como sabiduría. Cuando tú mires a la congregación, ellos están haciendo preguntas. Haz la pregunta que está en su mente. Y ustedes dirán, ¿qué significa eso? Y tú das la contestación. La gente tiene esas preguntas, pero tú estás haciendo la pregunta por ellos. Y cuando tú haces una pregunta, tú esperas una contestación honesta. No es debatir, es aclarar. Ese es tu legado, ese es tu honor, ese es tu privilegio en 45 minutos, en 1 hora, 25 minutos, en los 15 minutos que te dan, brillar para Jesús y hacer lo mejor posible. Porque escriban esto, bienaventurado el pastor que lo vuelven a invitar. O quítale pastor, bienaventurado el predicador que lo vuelven a invitar. Porque hay gente que predica y el pastor le dice, no me llames, yo te llamo. Hola, cuando alguien te dice, no me llames, yo te llamo, ya no quieren oír de ti. Cuando alguien te dice, no me llames, yo te llamo, ya tú sabes que el número tuyo lo van a perder. Pero hazlo, si te dan 30 minutos, usa 25. Si te dan media hora, si te dan 1 hora, usa 50 minutos. Deja a la gente con ganas para que te vuelvan a invitar. Herramientas del predicador, nos quedan 4 minutos. Herramientas del predicador, ahí está, número 1, semillero homilético. Semillero homilético es donde tú escribes tus notas. Yo tengo un mensaje escrito en servilletas. Cuando voy a un restaurante, me viene una idea, yo le escribo una servilleta. Hay veces que de noche, en el lado de mi cama, escribo, tú lo vas guardando, no es para mañana, pero tú lo vas guardando, pensamientos. Cuando me vas a ver, tú tienes un semillero homilético ahí, tú tienes ideas, tienes pensamientos. Ahí tienes semillas, eso se llama un semillero homilético. Una buena concordancia que te pueda ayudar, que no estés batallando media hora para conseguir un verso. Un buen diccionario secular y bíblico, yo uso los dos. Yo uso un diccionario secular y uno bíblico. Secular te ayuda para transmitirlo, pero el bíblico para aclararlo. Entonces, es que el diccionario Salvat dice luz, pero el diccionario bíblico dice torrente de luz, que no es una luz, es torrente de luz. Un buen comentario bíblico, diferentes versiones de la Biblia, saber de estadísticas y encuestas. Cuando yo voy a diferentes países, yo leo las noticias del país, que cuando yo me presento ya yo sé lo que pasó ahí, que la gente dice, este sí está interesado, y se vale. Entonces, también de números. El porcentaje, no te pongas a decir, ¿cuántos de ustedes, alguien sabe? No ponga a la gente a pensar, ese es tu trabajo. Tú no quieres que la gente pase los 45 minutos pensando en una pregunta que usted hizo cuando tú no tienes la contestación. Estar al día de los eventos actuales. Ahí dice internet, redes sociales, radio, televisión, periódico, literatura cristiana, revistas seculares, etcétera, etcétera. Nos queda solamente 2 minutos. Ya, mire, por lo de ayer, ya adelantamos 2 páginas y ahora nos vamos a la página 18. Y no se olviden de la tarea para mañana, es la página 29. Tenemos que ir a la página 29 a la 31 para el día de mañana, los consejos de John Garlock, y eso nos va a ayudar. Página 29 a la 31, así vamos economizando tiempo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el plan y las divisiones. No hay tiempo para hacerlo en este día. Jeremy, ¿estás ahí? Sí, y tenemos algunas preguntas también. Ok, sí, pues, tarea para mañana. Lean, por favor, página 29 a la 31. Eso te va a ayudar para lo que yo voy a hablar el día de mañana, porque yo quiero pasar los próximos días dándote detalles sobre cómo hacer un bosquejo y cómo ponerle carnita al esqueleto. Excelente. Ok, aquí hay algunas preguntas interesantes ahí, Carlos. Uno es, ¿cuáles son los errores comunes de los predicadores jóvenes?
lo que hablamos ahorita, se olvidan a quién le están predicando. Aquí te va. Estoy en la República Checa, en Havířov. No sé si tú has estado en Havířov. No. Ok. Está como 5 horas del campamento de Auschwitz, donde Hitler mató a... Okay, sí. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy en una plaza y hicimos una reunión evangélica y me llevé un hijo de un amigo mío que es buen predicador. Y se puso a predicar y los viejitos de la plaza, ninguno le peló el diente, nadie le hizo caso. Entonces, y me dijo, es que esta gente es difícil. Él piensa que está hablando con los Estados Unidos, que la gente tiene una idea más o menos de lo que es la Biblia. Ellos no. Entonces, yo sé lo que yo hice. Antes de irme a predicar, me senté con unos viejitos que estaban en la plaza y le hice preguntas. Me hablaron de Hitler, de sufrimiento, de su familia. Cuando yo sube a predicar, los mencioné a ellos y hablé cosas que ellos se habían pasado. Todos prestaron atención y todos esos viejitos aceptaron a Jesús. ¿Qué decía la frase de James Robinson? Que era, si yo puedo aprender lo que tú sabes y lo aplico a lo que yo sé más que tú, se vale escuchar la gente, se vale aprender de la gente. Y muchas veces el joven predicador es tan entusiasta, tan apasionado para hacerlo, que le hace falta solamente un poquito de sabiduría, es todo. Amén, excelente, gracias. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿debo llamar a las personas en cada sermón a la salvación y cómo lo puedo hacer? Eso es muy fácil. El que hizo la pregunta, cuando vas a un restaurante a comer, ¿tú pagas o te vas? Yo pago. Es común. Sí. Una iglesia que no hace un llamado, pues ¿cómo van a añadir gente nueva? El problema está, si la iglesia no es evangelista, que no gana gente, pues están reciclando la misma gente todo el tiempo. Sí. Pero una iglesia que siempre está ganando personas y un pastor que tiene un buen mensaje, la gente quiere que vengan a escuchar el mensaje del pastor. Cada mensaje tiene que darle una oportunidad a la gente a reaccionar al mensaje. Siempre, no importa, sea para salvación, sea para renovación, no importa. El problema está, tenemos que sacar nuestras mentes de la mentalidad de la iglesia chica y conocer la iglesia de la Biblia. La iglesia de la Biblia no tenía edificio, pero crecían todos los días. Hechos 6, todos los días crecían. Entonces, sí se vale dar oportunidad. ¿Cómo hacerlo? Vamos a tratar con eso, con la conclusión. El problema con el llamado al altar es que si no tienes razón para llamarlo, ¿quién va a llamar a comer algo recalentado? No. Si hay una buena comida, hay razón para invitar. Tiene que ver del mensaje, pero si tu mensaje es bueno, tu mensaje, no importa qué tan bueno sea, el mensaje, lo que dice el mensaje, si está bueno, si la gente lo recibió o no y la gente reaccionó. Porque si solamente para tu orgullo, pues no eres un buen predicador. Puedes comunicar, pero la cosecha habla del resultado del mensaje. Yo te he visto, Carlos, después de predicar, siempre invitar a las personas al altar. Ahora, en lo personal, ¿cómo lo haces tú, Carlos? Porque siempre después de tus sermones hay una muy buena cosecha de almas. Sí, bueno, uno como predicador tiene que tener ojo de águila. Si me ven, yo estoy dando las clases, yo sé todo movimiento de la gente que aún en la escuela bíblica con ustedes, yo estudio ¿cómo se llama? El body language, el mensaje que manda tu cuerpo. Yo estoy estudiando, pero yo estoy estudiando a la persona. La gente, cuando tú vas a predicar, tienes 28 minutos, 30 minutos para observar la gente. En tu mirada te dice, son cristianos, no son cristianos, necesitan a Dios. Y hay gente que se sabe la Biblia. Yo he hecho llamados donde esposas de pastores han venido a aceptar a Jesús. Entonces, pero cuando llega la convicción. Pero una de las cosas que a mí ya está dentro de mi ADN de ministrar es que si me invitan, yo sé que la gente viene. Hace poco el año pasado estuvimos en Casa de Dios, en Guatemala, con Cash. Una noche de vigilia, viernes en la noche de vigilia, de las 10 de la noche a la 1 de la mañana. Oradores, Carlos Ortiz y Joe Rosa. Una noche de vigilia, pero más de 10,000 personas vinieron a la vigilia.
a la reunión. Y Wow. yo obré de Jesús, como siempre. Yo hice un llamado. Cientos de personas vinieron al altar. Dice, Carlos, pero eso es una vigilia. No, pero la gente que vino a la vigilia, como nos conoce a nosotros, trajeron a sus familiares. Y es que cuando el predicador tiene algo que ofrecer, la gente lleva a la gente para que escuche. Pero es nuestra responsabilidad y no hay que ser tan espiritual. Si la comida está rica, ¿de qué vale preparar un buen manjar y no permitir que la gente coma? Una cosa es un buen manjar, otra cosa es permitir que la gente, invitar a la gente a que se venga a sentar. Cuando Samuel fue a visitar a Isaí, el capítulo 16 del libro de Primera de Samuel, si se dan cuenta, yo conozco la escritura, yo no estoy leyendo, todo lo que estoy diciendo yo lo sé, porque estoy familiarizado con la escritura. Isaí estaba en el olvido, en el anonimato, nadie lo conoce. Pero cuando Samuel fue a su casa, él tenía 8 hijos, investigó a todos y ninguna era, y dijo, Samuel, aquí nadie se sienta hasta que llegue el muchacho del campo. Cuando le dijo, ¿habrá alguien más? Sí, pero es pastor de ovejas. Cuando vino David fue que se pudieron sentar, porque ya la cena estaba lista para poder disfrutar. Y lamentablemente hay gente que invita a comer puro postre, pero los postres te echan a perder los dientes. Una buena comida necesita verduras, necesita carne, necesita nutrientes. Y muchas veces predicadores y coaches por ahí solamente sirven cheesecake, solamente cosas dulces y no son buenas solamente te endulzan el paladar, pero no cambian a la persona. Muy bien. Y hay varias preguntas acerca de las diferentes versiones de la Biblia. Uno dice Nubia dice que yo tengo una Biblia Reina Valera. ¿Qué otra versión me puede recomendar? Y algunos que dicen... Reina Valera tiene como tres versiones muy fuertes. Sí. Y le cambia solamente un poquito. Pero para mí, la Reina Valera es una de las mejores interpretaciones, pero no hay una perfecta, porque el lenguaje de Dios no hay que lo pueda poner ni en hebreo ni en griego. Pero la mejor es la Reina Valera. Entonces, pero Dios habla al día. Scofield tiene una buena Biblia, Scofield. Puede escoger 3 o 4 versiones. ¿Sabe? Greg Rochelle en Life Church tiene la aplicación de la Biblia en YouVersion. Ahí tiene diferentes versiones y puedes compaginar cada una de ellas y sacar una idea general más o menos de lo que implica el verso sin perder sentido de la raíz del texto. Muy bien. Y ahora Mayel Contreras, ella hace una muy buena pregunta en cuanto a los métodos. ¿Cómo defines o decides de qué predicar? Bueno, depende, la pregunta es muy fácil. ¿Quién te invita a predicar? Sí. Si es de jóvenes, no vas a hablar de matrimonio. No. Si es de niños, entonces tu lenguaje cambia. Depende del grupo que te invita a predicar, a menos que sea un grupo general para la iglesia. O la motivación, ven a predicar sobre la oración, pues ya te dijeron de que prediques. La pregunta es muy general, que haga la pregunta, depende del grupo que te invite. Ahora, el texto, de dónde sacar el texto o la historia para predicar tiene que ver con tu relación con Dios. Y yo siempre hago una pregunta. Yo te hice la pregunta a ti, Jeremy. Jeremy, ¿cuánto tiempo tengo? Jeremy, ¿cuánto es lo demás? Entonces, el libro mío es grueso del arte de predicar, pero tuve que hacer arreglo porque son 5 horas nada más. Entonces, si tú me dices, Carlos, ven a hablar sobre mayordomía, pues ya busco los textos que tienen que ver con mayordomía. Ahora, si te invitan solamente a predicar a una reunión general, ¿qué es lo que está pasando en tu país? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? Y si tú buscas a Dios, Dios habla. Pero tú no vas a orar para que Dios te dé un mensaje, tú vas a orar para meterte con Dios. Te amo, Jesús, enamórate del cielo. Y cuando tú te metes con Dios, ahí sale la palabra cuando tú la estés leyendo. Como, mira, me estoy riendo. La última pregunta ayer era Josué 1:8 y hoy, 9 de junio, tiene que ver con la pregunta de ayer. Esas cosas me pasan todo el tiempo y me río. Estoy pensando en alguien y el teléfono suena. Y yo sabías tú que me ibas a llamar. Pero ¿cómo tú sabes si yo no te he llamado 5 meses? Es que ya yo sabía.
Y no hay que ser súper espiritual, simplemente vivir de acuerdo a las normas de Dios. Y la Biblia dice que los pasos del hombre son dirigidos por Dios. Y dice Filipenses 2:13 que es Dios el que hace en vosotros el querer como el hacer para hacer su buena voluntad. En otras palabras, cuando tú caminas en el proceso de Dios, Dios te guía, Dios te cuida, Dios te enseña. Y yo creo que la oración de nosotros, amada predicadora, es que si la nube no se mueve, no te muevas. Si la nube se mueve, tú te mueves. Entonces, y tiene que ver con tu relación con Dios. Dile a ella que me invite a mí a una reunión porque te diga para qué es. Muy bien. Siempre es una obra, es mover del Espíritu Santo y es unir nuestro propósito con el propósito del Espíritu Santo para esa congregación, ese grupo, ¿no? Aquí hay otro de Daniel González que dice, ¿cómo aplicar tus experiencias de vida a tu sermón? ¿O es necesario implementarlo? Pues no, sí, está en el libro, pero ahorita no nos vamos a adelantar. Sí se vale, juntamente con las anécdotas, porque nadie tiene más fuerza a cuando tú dices, yo pasé por esto y esto fue lo que me sucedió. Entonces, esa anécdota, esa ilustración personal, le da vida al mensaje y la gente dice, si él puede, yo también puedo. Muy bien. Y una última pregunta, Carlos, aquí, que dice, ¿cuál es su conclusión personal en su experiencia de 44 años respecto a una prédica efectiva en una iglesia en la que estuviese las 14 tipos de personas? Es igual. No le tengan miedo a las 14 grupos de personas. La predicación efectiva tiene que ver con la relación tuya con Dios y el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón. Lo que mete miedo, no le tengan miedo a las 14 personas. Tú no vas a predicar ahora, ay, ¿dónde están esas 14 personas? No, solamente una idea para informarte que las personas están ahí porque tienen un propósito, en otras palabras. Una amiga mía murió su esposo, está muy triste. Va a la iglesia y no tiene cara de felicidad, no porque no quiere el predicador, es viuda, pero tú no lo sabes. De momento hay un hombre que está levantando las ofrendas y él está quebrantado y tú dices, ese hombre, ¿qué está pasando? Lo que tú no sabes, perdió su trabajo o él quiere dar ofrenda y no puede. Eso solamente Dios lo sabe, solamente para que te dé una idea general de quién está en la congregación. Hay 3 señores en la congregación y esto lo pasó a un amigo mío y está predicando y el que está en el medio de los 3 está mirando para un lado. Y el predicador le dio con el del medio, le dice, dígale a ese señor que tenga respeto, que mire para acá mientras yo predico la palabra. Y los dos le dijeron, pastor, él es ciego. Él estaba mirando así porque quería prestar el oído. Entonces yo he estado en lugares donde hay una señora, yo tuve un lugar y un señor echaba maldiciones, pero tenía un tic, ¿se entiende la palabra tic? Tenía un tic nervioso y cuando le pegaba decía algo. Es una enfermedad que no tiene nada que ver contigo. Entonces, para ser efectivo, tiene que ver con la entrega del mensaje. Miren, ¿las enchiladas son ricas o no? Sí, ¿no? Una buena salsita picante, ¿sabes? ¿Es rica o no? El problema está que preparaste una buena cena, pero no te dijeron que era una cena para niños. Y hay gente que se prepara con un mensaje de 1 hora y es para párvulos, incipientes, preadolescentes. Entonces, se vale preguntar. Si te invitan, pregunta, ¿cuánto tiempo tengo? Se da gracias por la invitación. Y mi secretaria sabe, gracias por la invitación para el pastor Carlos, cuánto tiempo tiene, de qué es el evento, cuál es el texto del congreso, porque hay un lema, el congreso tiene un lema, el congreso, cuál es la base principal, y de ahí yo deduzco por dónde irme, porque hay 5 predicadores más que van a usar el mismo texto, y ellos quieren, cada quien quiere tener su tiempo para brillar, y más problemático es, quiero que escuchen, cuando a alguien famoso le toca predicar antes que a ti. Si tú no estás seguro de quién tú eres, te vas a morir de fe. Sí.
Te toca predicar después de fulano, tú, Cristo, que desciende el Espíritu Santo, aleluya, Cristo, Cristo. Y el Espíritu Santo no va a descender porque tú tienes miedo para predicar. Pero si tú tienes seguro, si estás seguro en la revelación que tú tienes, ay, ¿qué importa quién predique? A mí no me importa quién predique antes de mí o después de mí. Bueno, batallan algunos después de mí, pero eso no es asunto mío. Porque tú tienes que estar seguro en lo que tú tienes que ofrecer. Y eso sí lo hace efectivo. Efectivo, el éxito del mensaje tiene que ver no solamente con la entrega del mensaje, sino el resultado del mensaje. Porque hay gente que predica bonito, pero no saben hacer un llamado al altar. Sí. Y yo conozco gente que no predica bien, pero tiene una gracia para hacer un llamado. Yo conozco un predicador, pastor, que quiero mucho. Y lo puedo decir porque él sabe. Es el doctor Pardillo, de Amistad Cristiana. Maruca ha estado con nosotros ahí en Cristo para las Naciones. El doctor está, ¿y Dilo está contigo? ¿Y Dilo nunca ha estado contigo? No, nunca he estado aquí. Pero Maruca sí. Sí, sí. Ok, Maruca es excelente en la doctora. Entonces, y el doctor está predicando, entonces, y él se rasca así. Sí. Se rasca así. Yo me lo vacilo, nadie se atreve, ni Marco Barrientos, que era su pastor, pero yo sí porque somos amigos. Entonces, y él está predicando y dice, bueno, yo venía de Cancún para acá, pero se me metió una vaca en el medio, casi le pego a la vaca, pero nada, no le pegué a la vaca, quién sabe qué, me salió un gallito, pero, ay, se me pasó el tiempo, pasen lo que quieren hacer para Jesús, y gente pasa a estar a Jesús, y tan pronto oran por ellos, lo sacan, porque hay 2 mimas que van a entrar. Y te conocemos buenos predicadores, pero no, yo conozco buenos predicadores, pero no tienen gente en la iglesia. Y tengo predicadores, amigos míos, y Dios mío, dicen, no, no sé cómo la gente acepta a Jesús, pero tienen miles en la congregación, pero saben cómo llamar a la gente al altar, saben cómo llamar a la gente enfrente. Sí. Amén. Lo bonito del platillo no es que se vea bonito, lo bonito del platillo es que sepa rico. Por eso están los ingredientes. Ajá. Y hay gente que el platillo... ¿has estado en Francia, Jeremy? Sí, no. Ok, yo estaba muchas veces en París porque voy a París a predicar. Un platillo te cuesta 50 euros, pero con florecitas. Pero yo necesito 3 platillos de eso para llenarme porque es puro diseño. Y se ve bonito, sale caro, pero no lo puedes disfrutar. Tú vas a México con $20, comes y comes y comes, pero no está tan bonito porque al taquito está tirando mantequita, el cabrito ahí en Monterrey, el huesito, si no te lo comes bien te puede sacar la nariz, pero es muy rico. Sí. Y hay gente que tiene un mensaje que lo presentan, el plato se ve bonito, pero no sabe nada. Y hay otros platos que son muy sencillos, pero se ve que tienen buena sazón. Amén. Entonces tenemos que saber cocinar y también pescar. Amén. Esa es la idea. Amén. Hey, well, muchísimas gracias, Pastor Carlos. Y no sé si puedes despedirnos en oración. Y, seguro que sí. Padre, yo bendigo a mis amigos, bendigo a los pastores que están escuchando, porque todos estos estudiantes son pastores, son generales, sí. Son doctores, son maestros, son evangelistas, son apóstoles, son maestros, son siervos tuyos. Yo pido la bendición del cielo sobre ellos, revélate al corazón de cada uno de ellos, trae iluminación a sus vidas, que haya una aclaración del llamado tuyo al corazón de ellos y que puedan aprender estos simples principios para poder entregar un buen mensaje definitivo y que la gente pueda escucharlo, entenderlo y aceptarlo y recibirlo, y que centenares y centenares y centenares de hombres y mujeres vengan a conocerte a través de los labios de ellos. Yo te bendigo por eso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, es un placer estar con ustedes. Y hablo rápido porque el factor tiempo, tenemos tantas cosas que decir antes de entrar a formatear mensajes y todo lo demás. A mí me gusta aprovechar mi tiempo. Para ustedes es importante, para mí también. Nos quedamos hablando ayer, estamos hablando sobre ventajas de tomar un texto, pero la tarea de ayer... mi mente me funciona todo el tiempo. La tarea era que nosotros íbamos a leer página 16 y
17, que son la gente que te van a estar escuchando. Vamos a leerlos, no hay tiempo para estudiarlos todos, por eso le di la tarea para que ustedes lo leyeran, para economizar tiempo. La página 16, 14 tipos de personas que posee cada congregación. Y ahí está la introducción. Es bueno saber que estas personas están en las iglesias y siempre estarán presentes en tus pláticas, charlas, predicaciones, conferencias. Ellos necesitan una palabra de parte tuya. Y aquellos que son pastores ya me están entendiendo. Estos 14 grupos de personas están en la congregación. Quizás tú eres uno de ellos o conoces a uno de ellos. Este es el grupo de las locomotoras. Le gusta tratar a la gente con un brazo fuerte, con su comportamiento enfadado y hostil. Son conocidos por hacer declaraciones como a mi manera o nada. Número 2, los perfeccionistas. Si no está perfecto, ellos te lo dejan a saber. No hay tiempo para leerlo todo. Número 3, la gente de hielo, los que resisten. Número 4, no es mi trabajo. Número 5, los rumorosos. Siempre le encanta esparcir rumores. Están los pesimistas, esos, Dios mío, necesitan un toque de Dios. Están los no comprometidos, están los criticones, están los llorones, no importa lo que tú digas, siempre van a llorar. Están los sacrificados, están los que se autocastigan, están los escapistas que no cometen errores, todo lo malo que le pasa siempre es culpa de alguien más. Es como el pastor que estaba predicó un mensaje fuerte y había poca gente. Y una señora le dijo al pastor, su mensaje estuvo tan bueno, pero qué bueno que no vino, qué triste que no vino la hermana Petra, porque ese mensaje era para ella. No entendieron. Ok, los escapistas, los cáscara de huevo. Jeremy, yo creo que tú has tenido estudiantes cáscara de huevo, ¿no? Cualquier crítica, comentario, no importa lo suave que sea, siempre se van a romper. Están los micros, los que dedicados a la flota negativa, les encanta enfocarse de los detalles, muchos y errores más pequeños sin tener en cuenta todo el cuadro. Esta gente te va a estar escuchando todo el tiempo, pero quiero que te mire la parte baja del capítulo, de la página 17. Mucho ojo. Y vamos a la página 18, que nunca se nos olvide, por cada uno de ellos murió Jesús, en nuestra responsabilidad. Ellos también son parte de este elenco llamado el cuerpo de Cristo. Necesitan un cambio en sus vidas. Nuestra prioridad es de compartir. Jesús enfrentó toda clase de personas con el solo hecho de pensar que ellos estarán presentes durante tu intervención. Te obliga a prepararte lo mejor posible para poder comunicarte con ellos. El mensaje que compartirás debe de ministrar a estos 14 grupos. Solamente quiero que hagan una corrección. Donde dice 5, pónganle 1. Donde dice 6 y sucesivamente. Eso es que tuvimos que hacer unos cambios porque el libro era muy grueso, el libro que yo escribí, y tuvimos que cortarle unas cosas y Microsoft Word automáticamente le puso esos números. Así, donde dice el 5 de la página 18 es el 1, el 6 es el 2, así sucesivamente. Bueno, regresemos ahora a la página 9 y déjeme darle tarea para mañana. Tarea para mañana, escriban tarea para mañana. Tienen que leer la página 29 al 31. Y ese es un hombre que yo respetaba mucho, el pastor Garlock ya murió, él fue misionero a África, ahí está, él escribió una de las cosas que están en esas páginas. Y lo que tú leas, eso te va a ayudar para el día de mañana, para la clase de mañana. ¿La tarea cuál es? Leer página 29 y hasta la 31. Ok. Vamos ahora a la página 10, el punto 4 de la parte de arriba. Dice, la risa, lo chistoso puede ser el elenco, pero hay que saber utilizarlo. Estamos hablando de que se vale reír, se vale estar alegres, pero tiene que ver con el carácter tuyo también. Se vale, yo uso anécdotas o me salen locuras cuando estoy predicando, pero hay que saber hacerlo y cuándo saber hacerlo, y te lo voy a aplicar durante el resto de la semana. No se debe de evitar un texto que sea familiar. Es una equivocación desechar pasajes ricos como Juan 3:16. Y hay gente que ya no quiere predicar de Juan 3:16 porque es un versículo que todos sabes, que todos saben. No tengan miedo para hablar de esos versículos, o de 1 Timoteo 1:15, donde dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar los pecadores, de los cuales
yo soy el primero. No tengas miedo para hablar de esos textos. Punto E, no se debe descuidar habitualmente ninguna porción de las Escrituras. Algunos descuidan el de predicar del Antiguo Testamento y pierden sus ricas enseñanzas. Entonces, no tengas miedo para, no solamente, porque hay gente que le encanta hablar de los salmos, pero hay más que salmos. Está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento no tiene fuerza, no funciona sin el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el comienzo de las dispensaciones. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Hay que saber usar ambos. No tengan miedo de usar las historias increíbles del Antiguo Testamento. Punto F dice, los dichos de los hombres son inspirados, no inspirados, que contiene la Escritura, no deben usarse como textos, a menos que sepamos por otras enseñanzas de la Biblia que son verdaderos, o que nos propongamos sacar instrucción del hecho de los tales hombres haya hablado tales cosas. En otras palabras, si se dijo una mentira en la Biblia o la declaración de algo que estaba erróneo, lo que estamos diciendo sí se puede usar, pero hace falta la habilidad para usarlo, no usarlo como hincapié a algo que no es real y no es netamente cierto. Hace falta la habilidad para tomar frases que eran erróneas y convertirlos en una grande verdad y poder difundirlo a aquellos que te están escuchando. Ayer yo di una charla, anoche, y vi una gente no cristiana que estaba escuchando la charla. No solamente aceptaron a Jesús, pero le dijeron a sus familiares, oye, como él habla, yo lo entiendo. Porque nosotros, como estudiantes de la Biblia y predicadores que somos, cada uno de ustedes, usamos una terminología evangélica cristiana, que solamente los cristianos la entienden, como decir, es que yo soy salvo, pero ¿quién entiende eso? Entonces tenemos que tener cuidado cuando utilizamos esas frases, porque el mensaje a la iglesia, el verbo que se usa para la iglesia es totalmente diferente cuando vas a un orfanatorio, cuando vas a un asilo, cuando vas a una prisión, cuando vas a un evento que es de evangelismo. Hay que también saber cómo usar esas palabras, esos dichos. Punto G, en el trabajo pastoral deben considerarse varias cosas para la elección propias del texto. Una es la condición presente de la congregación, otra el carácter de los textos sobre los cuales se haya predicado recientemente, pues debe evitarse la monotonía. Predicadores, escuchen, no sean monótonos. No tienen que estar gritando todo el mensaje. Hay un momento para levantar su voz, hay un momento para bajarla, pero no sean monótonos. Cargue de por sí una pasión dentro de ti que sea transmitido a aquellos que te están escuchando. Procurarse que los sermones sean oportunos y de buen efecto. Otra consideración es que debemos elegir textos y asuntos de los cuales nosotros mismos estemos interesados, pues solo así serán nuestros sermones interesantes para los demás. En otras palabras, si vas a predicar, ponle sal, ponle pimienta, ponle chilito, aquellos que son mexicanos, ponle chilito. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que está sucediendo? La cuarentena, ¿qué es lo que está sucediendo? El corona. Tengo un amigo de Campeche que le acaban de descubrir, es un pastor y también es doctor, el coronavirus. Lo tuvieron que entubar, ya está saliendo poco a poco. Entonces, ¿de qué vamos a hablar durante este tiempo? Entonces, tenemos que ser sabios en los versículos o las historias que vamos a usar que pueden fundir aliento al pueblo que te está escuchando, que puedan regresar a casa y decir, wow, recibí una palabra de Dios, Dios me habló. Así que cuidado cuando vas a escoger tu texto. Una cosa es la oración, que Dios te guía, y otra cosa es Juan 5:39. Cuando tú escudriñas la palabra, hay versos que son una tentación para predicar, pero no tienen nada que ver con la gente que te está escuchando. Ahí es donde viene la sabiduría y la conciencia para ministrar al pueblo que te vino a escuchar y necesitan una palabra de parte tuya. Vamos a hablar sobre el texto y su interpretación. Tengo que hablar de esas ciencias, de estas reglas, para que puedas estudiar conmigo cómo hacer un bosquejo, cómo ponerle cabeza, cómo trabajar el esqueleto y cómo ponerle carnita. Esto es importante porque de nada te vale preparar un bosquejo si no sabes lo que estás haciendo. ¿Se vale? Página 10, el texto y su interpretación. Interpretar y aplicar el texto de acuerdo con los significados es uno de los más sagrados deberes del predicador, del conferencista. En anunciar su texto, da a entender que de él sacaría su sermón, su mensaje,
Si no ha de ser así, vale más que predique sin texto, pues usarlo nos obliga a exponer correctamente su significado. En otras palabras, no te pongas a leer un texto que dice que vas a predicar y no lo vas a usar. Entonces, si vas a usar un texto, tienes que hablar sobre él. Se viola a menudo este principio, unas veces por ignorancia, otras por descuido y por la inclinación a espiritualizar las más claras palabras o tratar de acomodar frases de la escritura a asuntos que estaban en la mente del escritor. Tal proceder no tiene excusa alguna. Ayer hablé con alguien que estaba interpretando un mensaje de un predicador y me dice, ¿qué hago con esto? Y el tema del mensaje en un país latino era Dios no es racista. El problema con el tema Dios no es racista es que el país donde él vive, donde él predica, donde el pastor, no es el mismo racismo de Estados Unidos. En otras palabras, está utilizando unas noticias internacionales para hablarle a su congregación y eso va a causar un problema porque no tiene nada que ver con ellos. Hay que ser sabios. No vas a predicar sobre algo que no tiene que ver con la congregación que tú estás pastoreando o el grupo que te invitó a predicar. Me acuerdo cuando murió Elvis Presley, yo estaba pastoreando en Michigan, cerca de Canadá, y la noticia era, el rey murió, the king is dead. Y yo me levanté temprano, me preparé y ¿sabes lo que prediqué? El rey no está muerto. Porque todos estaban hablando que el rey murió, hablando de Elvis Presley. Cuando yo dije, Carlos Ortiz va a predicar sobre el rey vive, se llenó la iglesia, querían saber por qué. Usamos lo que estaba sucediendo para tirar un gancho y mucha gente recibió a Jesús, porque Elvis Presley murió, pero el rey de nosotros vive para siempre. Así que es cosas simples. El lenguaje de la Biblia no es científico, sino que familiar, lo cual en verdad lo hace interesante para todos, pero ofrece por lo mismo la dificultad natural o tal estilo para apreciar y para precisar a veces su sentido. Además, la mayor parte de nosotros tenemos que interpretar la Biblia de una traducción y la mejor de las traducciones es imperfecta. En otras palabras, no importa qué tan buena sea la traducción que tú tengas, viene a ser imperfecta porque no es, es lo mejor. Estamos leyendo a la Reina Valera, que es una de las mejores interpretaciones, pero no le hace justicia porque el mensaje de Dios es totalmente diferente. Así que el trabajo que cae sobre ti como pastor, como conferencista, es demasiado importante. Es raro que las palabras de diferentes idiomas tengan precisamente la misma extensión, el sentido de la misma forma y sugieran las mismas ideas. Las diferencias idiomáticas de la construcción hacen a veces ambiguo lo que en el original solo era general. Los casos en nuestro idioma dejan de indicar el énfasis que el hebreo o el griego están distintamente marcados con especialmente frecuentes. Una de las cosas que yo hago en mi semillero homilético, el estudio que tengo Biblia en diferentes versiones, pero también tengo el griego, también tengo el hebreo, y te da la diferencia entre los dos idiomas, pero te lleva a la raíz de la palabra, y cuando estudias la raíz de la palabra, le da otro sentido, y es donde viene la revelación de parte de Dios. Entonces, se vale estar preparado para que ser monótono y ser como los demás, cuando tú puedes convertirte en un mejor predicador, un mejor conferencista. Cuando la gente dice honrar, no sé si se pueden escribir ahí, no sé si pueden escribir ahí quién está responsable, la palabra honor. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra honor? Honor, cuando dice honra o honra a tu esposo. La palabra se oye como es una palabra latina para nosotros, pero esa palabra fue escrita en griego. Pero en griego esa palabra significa llevarlo, lo sé en inglés, to hold to the highest degree, llevarlo hasta lo más alto, hasta lo más sumo. En otras palabras, si el chico este de la gorra roja es mi amigo y yo lo quiero honrar, yo no puedo maldecirlo, no puedo hablar mal de él, porque honra significa levantar hasta lo más alto. En otras palabras, si yo honro a mi esposa, yo la tengo tan alta que no me voy a acostar con otra mujer. Escuchen, si yo honro a Dios, nunca tendré problema con dar diezmos y ofrenda.
y tú me estás haciendo así con la cabeza, en otras palabras, si yo te quiero honrar a ti, yo no puedo venir en contra tuya. Eso es honra, levantar hasta lo más sumo. Entonces, el padre que honra a sus hijos tiene que ser buen suplidor, le suple sus necesidades. El hijo que honra a sus padres nunca va a venir en contra de ellos. ¿Me entiende? Es la palabra honra. Ahora le cambia el significado por la raíz del texto que es en griego. Con todo esto, no hay nada que deba desanimar al predicador en sus esfuerzos para descubrir el verdadero sentido del texto, ni nada que lo disculpe si no lo hace. La lectura constante y devota de las Escrituras le hará familiarizarse con sus modos peculiares de pensamientos y expresión, el estudio atento de la relación general del texto. Mira, lo que quiere decir es bien fácil. Cuando nosotros comenzamos a leer la Escritura, y nosotros la hablamos en voz alta, usamos los ojos, usamos la boca y usamos los oídos, que nos hacemos familiares con la Escritura. Ayer tuve una plática con un chico y resulta que me citó versos de la Biblia y le pregunté, ¿dónde están? Y no sé. Entonces, la gente que escucha ya tienen un problema porque quieren buscarlo en la Biblia y no saben dónde está. Pero cuando tú te familiarizas con la Escritura, tú sabes dónde están. ¿En qué capítulo? ¿Cuál es el verso? Cuando ayer tú me hablaste de Josué 1, 8 y 9, a mí me encanta toda la Escritura, pero es un pasaje que es muy familiar para mí. A mí me fascina eso. Entonces, pero yo sé dónde está. Tenemos que, nada más que los chicos de hoy, o predicadores de hoy, están tan metidos en YouTube, están metidos en aplicaciones, están metidos en Twitter también. Todos quieren ser famosos con Facebook, Instagram Live, Facebook Live y todo lo demás, pero no saben la aplicación de la Biblia. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Número 4, para determinar el sentido exacto de las palabras o frases en estos idiomas, se requiere un conocimiento sólido de ellos. Los pasajes de difícil interpretación, tal conocimiento nos servirá para juzgar con mayor confianza y seguridad. Una de las cosas de las reglas de la hermenéutica es leer el antes y el después, porque de momento hay gente que lee un verso porque se le ve bonito, pero no sabe la tragedia que sucedió antes o la tragedia que sucedió después. Entonces lo predican como una verdad, sí, pero es una verdad incompleta porque no tiene nada que ver con esa historia. Ahí tenemos que familiarizarnos. El 5, en el lenguaje de la Biblia hay cierto número de palabras que podemos llamar capitales, cuyo sentido, una vez determinado, viene a ser la clave de toda la Biblia, como el verso que estábamos leyendo hoy de Josué 1:8. Hay versos que tú lo estás leyendo y hay una parte del verso que te brinca. ¿No te ha pasado que te levantas temprano, estás leyendo la Escritura y de momento hay un verso que brinca, pero dentro del verso hay una palabra que se apodera de tu corazón y que te dice, predica de mí, habla de mí, habla de mí, habla de mí? Es como una carta de amor. Cuando Normita era mi novia, todavía es mi novia, después de 45 años de casados, cuando ella me escribió una nota, cuando ella quería decir algo importante, la subrayaba. Entonces, la carta está bonita, pero esa es cuando estaba subrayado. ¿Qué me dijo? Yo fui a predicar un fin de semana a un sitio, éramos novios, no, ni novios. Me dijo, estoy orando por ti y cuídate para que nadie tome tu corona. Y la palabra corona la marcó, no está hablando de corona de la Biblia, estaba hablando de ella. Esa carta la leí como 20 veces, hasta lloré cuando la leí. Creo que las palabras con las lágrimas todavía la tengo guardada por ahí para chantajearla. Entonces, cuando estás leyendo la Biblia y ese verso te brinca. Ayer cuando me estaba citando de Josué 1, 8 y 9, nomás que no había factor tiempo, porque era lo último, aquí todo el día, y ayer en la noche aquí, tengo que decir algo. Y ahora cuando me levanto en la mañana, mira papi, 9 de junio, y el verso que es Josué 1, 8. Si lo hubiésemos practicado, no hubiese salido. Número 5, el traductor ha traducido las palabras, nosotros tenemos que traducir las ideas. Leemos el texto
vamos a la casa del alfarero, no tengas miedo para usar tu mente. ¿Qué es lo que usa el alfarero? Sus manos. Pero ¿qué hay en la casa del alfarero? Barro. ¿Qué es lo que hay en el alfarero? Una cuenca, una rueda, un pedal. Entonces, cuando nosotros utilizamos todo esto, le damos cierta lucidez al texto y eso a la gente le fascina porque se le hace más fácil a ellos entender. Recuerde también que el lenguaje de la escritura no es filósofo, sino es bien sintético, abundante en términos concretos, representantes no de abstracciones, sino de hechos. Esto produce algunas formas peculiares de la expresión que abundan en la Biblia y son importantes para la interpretación de los textos. Todo lenguaje poético, es decir, de un pueblo de temperamento poético, se deleita en disminuir y aumentar alternativamente la idea a fin de que la imaginación del oyente se ejercite o en añadir o restar. Una de las cosas de nosotros como latinos, hace poco estuvimos en la República Checa, los checos, no chuecos, los checos son serios cuando tú estás predicando, pero como yo llevo casi 20 años yendo allá, entonces los gitanos, los checos, ellos me quieren mucho y los polacos porque trabajamos cerca de un pueblo que está con frontera con Polonia. Entonces ellos se me quedan mirando porque aunque el intérprete le lee el texto, ellos saben que yo voy a sacar una de mis locuras, pero el texto lo van a entender mucho mejor. Porque la facilidad que Dios te ha dado a ti y la responsabilidad que tú tienes como el predicador de ese día, no solamente de disparar un mensaje, no solamente de hablar una palabra, sino que la palabra se puede entender. Cuando Esdras, en el capítulo 8 del libro de Nehemías, capítulo 8, cuando Esdras leía la palabra, la gente estaba llorando, pero dice que habían personas interpretando la palabra para que ellos dándole sentido a la palabra. Y tú como predicador no solamente tienes que leerla, tienes que darle sentido a esa palabra que procede de tus labios. Y no hay nada más rico que predicar una palabra que va contigo, que va con tu carácter y que tú la has saboreado. Yo puedo recomendar la enchilada suiza. Acá hasta hoy en día no entiendo qué tiene que ver Suiza con la enchilada. Bueno, la enchilada suiza. Yo puedo decir, siempre la pido, pero sin cebolla, a menos que la cebolla sea un pedacito chiquito. Pero yo digo, Dios mío, ¿qué tiene que ver los suizos con México? Pero así se llama. Pues yo la puedo recomendar porque el saborcito que está muy rico y no engorda, porque yo oro que no engorda. Tacos al pastor, ¿no? El arte que tienen ustedes para cortar la piña esa, ¿no? Ahí con tortilla. Y si va a hacer daño, que sea de harina, papá, ¿para qué estar con tanta cosa? Una tortilla de harina y cortar la carnita. Tacos al pastor. Mucha gente come taco al pastor, pero se comen al pastor, de verdad, al pastor de ellos. No entendieron. Cuando sueltan la piña oye, no se cae al suelo, qué arte. Yo la puedo recomendar porque yo la he probado. Y hay gente que predica palabra, pero su cara dice que no le gusta. ¿Cómo vas a hablar del chile habanero si no te gusta? ¿Cómo vas a ir a Villahermosa y no probar el peje lagarto? ¿Cómo vas a ir a Campeche y no comer carne de cerdo? Eso es natural. ¿Cómo vas a ir a Oaxaca y no comer unas trayudas? ¿Cómo vas a ir a Monterrey y no comer cabrito? Eso es un pecado. ¿Qué sucede? Que nuestra cara está diciendo qué tan bueno está lo que estamos comiendo. Y cuando tú estás predicando, tu cara dice, lo que estoy diciendo es la verdad. Ese es el secreto. Eso es el arte. No puedes hablar de gozo y alegría con cara de moribundo. Hola, hermanos, si vienen a Cristo seré como yo. No, dijo alguien, mejor fúmate un tabaco de marihuana. No, pero eso no es eso. Lo que estamos diciendo es, tu cara va con tu mensaje. Si vamos a hablar del gozo, de la alegría, de la familia, tu cara tiene que ir a la par con el mensaje que procede de tus labios. Por eso cuando yo voy a la prisión, yo tengo entre 1,000 y 1,500 presos en cada reunión, en las prisiones en Texas y un tour que hacemos en diferentes partes del mundo. Para mí me encanta estar con los presos. Yo uso el idioma del preso, no uso el idioma evangélico. Uso el idioma del preso. Dicen los presos, a ti te soltaron demasiado de temprano, tú tienes que regresarte a la prisión, tú eres peor que nosotros. Pero cuando yo hago el llamado, esos locos aceptan a Jesús, porque mi cara dice que Cristo es real, mi cara dice que ellos necesitan lo que yo necesito. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas están en la prisión, cuando el terremoto del concierto de medianoche,
el carcelero dijo, oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Les gustó la melodía que Pablo y Silas estaban cantando, les gustó que tenían poder en lo que estaban diciendo, que todas las puertas se abrieron. Y él dijo, yo quiero lo que ustedes tienen. Si vas a predicar, que tu cara vaya juntamente, en conjunto con las palabras que proceden de tu boca, porque no hay nada más terrible que hablar de la segunda venida de Cristo y tu cara dice que no estás listo. O hablar del matrimonio y con cara que tiene ganas que se muera tu suegra. No. Este tiempo se va muy rápido. Rapidito, vamos a las breves reglas para interpretar. Estamos en la página 12. Y solamente lo que voy a hacer, si ustedes me permiten, Jeremy, yo voy a leer solamente algunas cosas, pero porque yo quiero avanzar, ya es martes, ya quiero comenzar a ayudarles a formatear un mensaje, ¿está bien? Entonces yo voy a leer ciertas cosas, es responsabilidad de ustedes de estudiarlo y leerlo, ¿está bien? Ok, gracias por su entusiasmo. Breves reglas para interpretar, para evitar falsas doctrinas y no traer confusión al oyente. Dice el primero, número 1, que dice, interprétese gramaticalmente. Entonces, y sobresale en negro, conviene consultar diferentes traducciones. Número 2, interprétese lógicamente. Y el versículo, el segundo párrafo dice, en un sentido más estricto, habrá siempre un contexto que comprenderá desde unos cuantos versículos hasta varios capítulos, de los que el predicador debe hacer un estudio especial, habiendo cuidarse del error común de pensar en el contexto y comienza a terminar en el capítulo en que se halla el texto. En muchos casos hay alguna conexión verbal interesante entre el texto o alguna frase antes o después, conexión que a veces se halla oscurizada por la versión. Entonces tenemos que aprender a usar nuestra lógica también. Ejemplo. Hechos 28, yo sé que hay Hechos 29 de congresos, pero hay solamente 28 capítulos. Capítulo 28 del libro de Hechos, versos 1 al 2. Cuando salen del naufragio, llegaron a la isla de Malta. Entonces, pero dice que alguien comenzó un fuego, pero dice que estaba lloviendo y hacía frío. Si lo leen, dice que estaba lloviendo y hacía frío. Y alguien comenzó un fuego. Y Pablo buscó. ¿Saben ustedes lo que Pablo encontró? Dice el texto, ramas secas. Vamos a usar la lógica. Estaba lloviendo y hacía frío. Entonces, si Pablo trajo leña, no la trajo de la superficie. Él tuvo que buscar leña seca. Ahí está la lógica. Entonces, no era un fuego chiquito. Porque cuando lees el capítulo 27, déme darle una idea. Para eso tienes que leer la Biblia, tienes que conocer la Escritura. El capítulo 27 del libro de los Hechos, versículo 37, 27-37 de Hechos, dice que habían 276 hombres, no eran mujeres, salieron de la barca, en otras palabras, y ninguno murió. 276 hombres llegan a la isla. El fuego no era solamente un fuego chiquito, habían 276 hombres. Y Pablo fue a buscar leña seca, pero hacía frío y estaba lloviendo. La lógica que nos dice, arriba en la superficie no había leña seca, tuvo que indagar. Eso es lo que yo me estoy refiriendo. No le estamos añadiendo a la Biblia, sino que dice el capítulo 27 que salieron 276 hombres y ahora dice que llegaron a la isla en tablas y nadando. Entonces, ¿qué sucede? No se puede nadar con ropa, ¿no es cierto? Porque la tela hunde al nadador. Entonces, ¿cómo llegaron a la isla? ¿Llegaron desnudos o semidesnudos? Ahí hay que usar la lógica. Y estaba lloviendo y hacía frío. Y Pablo trajo leña seca. Entonces, eso te da, es la idea para usar la lógica. Interprétese históricamente. Y las letras grandes necesitamos a cada paso observar ciertos hechos geográficos que darán luz al texto. En otras palabras, en el capítulo 24 del libro de Lucas, Jesús dice, versículo 45, vosotros sois testigos de estas cosas. Dice, versículo 48, quédese en Jerusalén. Quédese en Jerusalén. Y el otro verso dice, y se los llevó hasta Betania.
no tiene sentido, pero Betania no estaba muy lejos de Jerusalén, pero lo sacó de Jerusalén porque había mucho ruido, porque estaban diciendo que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Jesús resucita y dice, ok, se queda en Jerusalén, pero vamos hasta Betania. Se los llevó afuera de la ciudad porque quería pasar un tiempo con ellos, porque iban a tener la revelación más grande de sus vidas, que se encuentra en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Una nube lo iba a levantar y ángeles iban a decir, en el versículo 11 del capítulo 1 de Hechos, varones de Galileos, este mismo hombre que ha sido tomado, Jesús vendrá ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que saber el texto antes, el texto después, y eso nos ayuda para aclarar la mente a nuestros oyentes. El 4.4 de la página 13, interprétese figurativamente. Y yo quiero que usted los lea y eso se explican solos. El número 5, interprétese alegóricamente. Y número 6, interprétese de acuerdo con las enseñanzas generales de la Escritura. Aquí sí quiero parar en la página 14. Porque cuando tú ya conoces la mente de Dios, tienes la renovación, Romanos 12, 1 y 2. No estamos conformados a este siglo, tenemos la revelación, la renovación de nuestras mentes, amamos a Dios, conocemos, es como si yo digo, Dios me dijo que me quitara la vida. Tú sabes que no es bíblico, porque Dios no está en ese asunto. Dios me dijo, a mí me han dado plata de más en una tienda. Alguien me dio un cambio que no era. Dios me dijo que me quedara con él. No, eso ni hay que orar, porque ya tú conoces la mente de Dios, como Dios opera. Hay un espíritu, y sabe, Espíritu Santo que vive dentro de ti. Y cuando tú lees la Escritura, el Espíritu Santo toma eso para darte convicción. Y hay gente que no tiene convicción porque no tiene nada dentro de ellos. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y cuando nosotros conocemos a Dios y las enseñanzas generales de otra palabra, escuche la frase. Dios me dijo que deje a Norma porque Norma no es compatible conmigo, porque Dios quiere que me case con la profeta fulana, porque ella y yo vamos a tener un mejor alcance para alcanzar multitudes. Se oye bonito, ¿no? Por eso es del diablo, no puede ser Dios, porque va en contra de la misma Escritura. El problema está que gente anda con revelaciones nuevas y todo lo demás como que si Dios cambió de mente, pero no. Ese es el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará y es la responsabilidad tuya. Pero tú no puedes alegar un punto si no conoces la Escritura. Tú tienes esa grande responsabilidad. Ok, ahora sí, vamos a la página 14. Y a ver cuánto podemos aprovechar. Ya quiero entrar a lo que a mí me gusta. El arte de predicar por Carlos Ortiz. Y vamos a lo que dice Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. Aprendamos de Nehemías 8:8 que dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. Vamos a ir a Nehemías, si usted lo tiene, Nehemías capítulo 8, verso 8. Y ellos, los intérpretes, están en ese capítulo. Versículo 2 dice la última parte que podían entender. Versículo 3 que pudieran entender. Versículo 7 que hacían entender. Versículo 8 de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9 hacían entender